El contenido del presente video tiene como propósito un uso académico e ilustrativo sobre el aguinaldo en México. Se abordan algunos escenarios hipotéticos cuya aplicación en contextos determinados pueden variar, lo que conlleva a diferentes implicaciones legales. Se sugiere buscar asesoramiento profesional para casos particulares. Aguinaldo. De acuerdo a la Real Academia Española, un aguinaldo es un obsequio que se entrega en diferentes celebraciones, entre ellas Navidad. En muchos países, sin embargo, el concepto suele asociarse específicamente a un pago adicional que un empleador realiza a sus trabajadores. En 1970, hace poco más de 50 años, se incluye esta prestación en la legislación laboral. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo en su texto dice lo siguiente: los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá de pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. La ley está estableciendo como mínimo 15 días. En algunas empresas otorgan lo correspondiente a 20 o 25. Son pocas, pero las hay y no es contrario a la ley. Por otra parte, se fija como fecha límite para pagarla el día 19 de diciembre. A veces se confunde, pues la redacción del artículo 87 dice el aguinaldo debe de pagarse antes del día 20, no que el día límite sea el 20, el día término es el día 19. Ahora, si el patrón es denunciado por no pagar el aguinaldo en el tiempo señalado o con la cantidad establecida, se hace acreedor a una multa por el equivalente de 50 a 5.000 UMAS. Esto de acuerdo con el artículo 102 de la Ley Federal del Trabajo. El aguinaldo debe de pagarse a todos los trabajadores, sean de planta, sindicalizados, de confianza, eventuales, por tiempo u obra determinado. Las personas contratadas por honorarios o servicios profesionales no son considerados como trabajadores, por tanto, a ellos no les corresponde el aguinaldo. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiesen trabajado, cualquiera que fuese este. Entonces, si por un año laborado corresponden 15 días de sueldo, el proporcional de medio año trabajado corresponde a 7 días y medio de aguinaldo. En un momento realizaremos algunos ejercicios. Antes de pasar a ellos mencionaremos que al momento de renunciar o ser despedido un trabajador, se le debe de pagar el proporcional de la prestación. No es necesario esperar a diciembre para hacerla efectiva. Por otro lado, este derecho no se incrementa por la antigüedad en la empresa, como sucede con el periodo vacacional o la prima de antigüedad. El aguinaldo siempre representa 15 días de salario, independientemente del tiempo que se tenga laborando en la empresa, y es una prestación anual, es decir, cada año debe de entregarse. Veamos algunos ejemplos. Iniciaremos con 3 ejercicios donde el trabajador laboró el año completo. Estos son relativamente sencillos, pues solamente hay que hacer una multiplicación. En este caso, Juan gana 357.14 pesos diarios y laboró el año completo. Entonces, por un año completo son 15 días. Solamente debemos de multiplicarlo por el sueldo y obtendremos el aguinaldo. En este caso serían 5.357.10. Ahora, se paga impuesto sobre la renta o el ICR sobre el aguinaldo. De acuerdo al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dependerá de la cantidad de la remuneración. Estará exento mientras no rebase el equivalente a 30 UMAS o a 30 unidades de medidas de actualización. Ahora, si sobrepasa las 30 UMAS, se grabará con ISR solo la cantidad que exceda a las 30 UMAS. ¿Qué más se puede descontar el aguinaldo?
alguna pensión alimenticia que tengamos por ahí la obligación de otorgar. Pasemos a otro ejercicio. Juan gana 415.0 pesos diarios y también laboró el año completo. Entonces solamente multiplicaremos 15 por el sueldo de Juan y esto nos da como aguinaldo 6.226.05. Ahora, ¿con qué salario debe de cubrirse el aguinaldo? Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30 días según sea el caso. Pero hay sueldos variables. Cuando es así, se tomará como salario el sueldo diario promedio de las percepciones obtenidas en los últimos 30 días efectivos de trabajo antes del pago del aguinaldo. Si en ese lapso hubiese habido algún aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha en que se dio el aumento. Ahora también tenemos trabajadores contratados como vendedores, agentes de seguros, propagandistas y otros semejantes. El salario diario para el pago del aguinaldo para ellos se calculará tomando en cuenta el promedio de los ingresos percibidos en el último año trabajado o del tiempo trabajado en caso de que no hayan cumplido el año completo. Veamos otro ejemplo. Juan gana 435.48 pesos diarios. Eso lo vamos a multiplicar por 15 y ese sería el aguinaldo que le corresponde a Juan. 6.532.20. Ahora hagamos otros ejercicios, pero aquí ya va a ser proporcional lo que tengamos que pagar. Los trabajadores, por alguna razón, no laboraron el año completo. En este caso, Juan gana 441.50 pesos diarios y laboró del 4 de marzo al 12 de diciembre. Para hacer el cálculo debemos de realizar una regla de 3. Ya sabemos que 365 días es igual a 15 días de aguinaldo. ¿Cuántos días trabajó? Para poder determinar qué día o cuántos días le vamos a pagar de aguinaldo. Primero vamos a contar entonces los días que trabajó. En enero trabajó 0, febrero 0, marzo trabajó 28. Deben de tener en cuenta aquí el día que inició a laborar ya se le toma como trabajado. No debemos del 4 al 5 decir un día, 2, 3, 4, 5, 6, porque estamos haciendo mal la cuenta. Debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. No así del 4 al pasarnos al 5 y decir que es 1, porque ya le estamos quitando un día. Debe de ser así. El primer día ya debemos de contarlo como trabajado. ¿Ok? Entonces en marzo trabajó 28, abril trabajó 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y en diciembre trabajó 12. Haciendo la suma de todos los días que trabajó fueron 284. Entonces ya aquí sustituimos y podemos realizar nuestra regla de 3 para determinar cuántos días de aguinaldo se van a pagar. Para la regla de 3 primero vamos a multiplicar y luego dividir. 284 por 15 entre 365. ¿Ok? Y aquí nos va a dar los días proporcionales que debemos de pagar, que sería 11.67. En lugar de pagar 15, pues en este caso no trabajó todo el año, le vamos a pagar 11.67. Entonces esos 11.67 ya los vamos a multiplicar por el salario de Juan para obtener que su aguinaldo es de 5.152.85. Ahora, algunos trabajadores recibirán proporcional de aguinaldo porque no laboraron el año completo.
ya que iniciaron a laborar después del 1 de enero. Otros trabajadores desempeñan labores donde no se labora la semana completa. Por ejemplo, algunos empleados domésticos que solo van a laborar 1 o 2 días a la semana, o empleados de algunos restaurantes o bares que solo ofrecen servicio los fines de semana. En fin, son varias las empresas que no tienen actividades toda la semana, solo algunos días de ellos, y sus empleados se les paga un proporcional de aguinaldo. Existen otras situaciones en que se puede pagar un proporcional, aun cuando el empleado inició sus labores desde el 1 de enero. Esta situación surge cuando el trabajador tiene faltas injustificadas, incapacidades por enfermedades generales, incapacidad por accidentes no profesionales, por permisos sin goce de sueldo, etc. Son días no laborados y se pueden contabilizar al momento de realizar el cálculo del aguinaldo del trabajador. Veamos otro ejemplo. Aquí Juan gana 415.51 pesos diarios y laboró del 10 de marzo al 18 de agosto. Iniciamos nuestra regla de 3 y ya sabemos 365 es igual a 15. Debemos de contar cuántos días trabajó en el año para saber cuál va a ser el proporcional de aguinaldo que debemos que pagar. En enero laboró 0 días, febrero 0 días, marzo aquí ya inició a laborar y laboró 22 días, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto es el mes que finalizó de sus labores y solamente laboró 18. En los siguientes meses, 0 días. Hacemos la suma y en total laboró en el año 150 días. Nos vamos a nuestra regla de 3 y sustituimos esa incógnita y ya hacemos nuestra multiplicación y división. 150 por 15 entre 365 son 6.16 los días a pagar de aguinaldo. Ahora ya nada más multiplicamos esos 6.16 por el sueldo de Juan y tenemos que va a recibir un aguinaldo de 2.661.79. Otra forma de calcular el proporcional. Hay varias formas. Entonces, pues bueno, vimos la obligatoria con la regla de 3, pero hay otros sistemas también. A algunos se les facilitará uno, a algunos otro. Vamos a ver este. También aquí va a ser con ejercicios de proporcionales. Juan gana 543.5 pesos diarios y laboró del 8 de mayo al 22 de septiembre. Primero vamos a calcular su aguinaldo como si hubiera laborado el año completo. Vamos a multiplicar los 543.50 por 15 días. Y tendremos que le corresponden o corresponderían por el año completo 8.152.5, pero no laboró el año completo. Ese 8.152.5 lo vamos a dividir entre 365 para sacar el factor diario. ¿Cuánto le correspondería por cada día que trabajó? Y eso nos da 22.34 pesos. Por cada día que trabajó él, entonces, se va a multiplicar por 22.34. ¿Cuántos días trabajó? Ahí vamos a multiplicar 22.34 por los días trabajados, que son, vamos a hacer la contabilidad, enero 0, febrero 0, marzo 0, abril 0, mayo, ahí ya trabajó 24, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 22. Y los siguientes meses pues ya fueron 0 días. Hacemos la suma y fueron 138 días laborados. Nos venimos, sustituimos y ya nada más vamos a multiplicar entonces el factor de 22.34 por los días que trabajó y ese va a ser su aguinaldo, el proporcional,
82.32. Hagamos otro ejercicio. Aquí Juan gana 527.50 pesos diarios y laboró del 13 de julio al 11 de septiembre. Entonces vamos a calcular el aguinaldo total como si hubiera laborado todo el año y nos da que son 7.912.50. Pero no laboró todo el año, entonces vamos a calcular el factor o cuánto debemos de pagarle por día trabajado. Vamos a dividir el total del aguinaldo entre 365 y el factor para pagarle sería 21.68. Ese 21.68 lo vamos a multiplicar finalmente por los días que trabajó. Calculamos los días que trabajó y en enero fueron 0, febrero 0, marzo 0, abril 0, mayo 0, junio 0, julio aquí inició a laborar y trabajó 19 días, agosto 31, septiembre finalizó sus labores, trabajó 11, octubre y los siguientes meses fueron 0. Hacemos la sumatoria de los días laborados y nos va a dar que fueron 61. Hacemos la sustitución y ahora sí, multiplicamos 21.68 por 61 y nos da que le corresponde de aguinaldo 1.322.36. ¿Ok? Ahora, en el supuesto de que el trabajador no reciba su aguinaldo antes del 20 de diciembre, ¿qué puede hacer? Debe de acudir por asesoría y representación gratuita a la Profedet, que viene a ser la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador. Deben de tomar en cuenta o en consideración que su derecho a demandar el pago del aguinaldo prescribe en un año. Hagamos otro ejercicio. Aquí Juan gana 628.50 pesos diarios y laboró del 30 de abril al 23 de agosto. Vamos a multiplicar su sueldo diario por los 15 días y calcular su aguinaldo completo. Ahora ese aguinaldo completo lo vamos a dividir entre todo el año para saber cuánto le corresponde por día trabajado. El factor sería 25.83 pesos. Eso lo vamos a multiplicar por los días que trabajó. Vamos a calcular los días que laboró. En enero, febrero, marzo, trabajó 0 días. En abril, trabajó 1 día. Mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. Y agosto, trabajó 23. El resto de los meses trabajó 0 días. Hacemos la sumatoria y nos da que elaboró 116 días. Eso ya lo sustituimos y multiplicamos 25.83 por 116 y ahí le corresponde de aguinaldo 2.996.14. Ahora, la Profedet en Ensenada, ¿dónde se encuentra? Está en Avenida del Puerto número 375 en el segundo piso, local 2, en el fraccionamiento Playa Ensenada. ¿Eso dónde es? Es en el edificio del Hotel San Nicolás, pero del lado donde queda el PRI. Ahí pueden acudir. Para facilitarles los ejercicios podemos hacer una calculadora de aguinaldo en Excel. Vamos a hacerlo. Iniciaremos con una calculadora para calcular el aguinaldo por un año completo. Es relativamente rápido y sencilla. Vamos a colocarle aquí un título. Ok. Vamos a tomar 3 renglones y 3 celdas para colocarles un pequeño marco. Y esta la vamos a sombrear. Aquí vamos a ponerle
sueldo diario, días de aguinaldo y aguinaldo a pagar. Aquí vamos a poner un sueldo de 400 pesos. Son 15 días los que se pagan de aguinaldo. Y aquí en esta celda vamos a poner una fórmula. Vamos a iniciarla poniendo el signo igual. Va a ser igual y nos colocamos aquí dentro de esta otra celda. Va a ser igual a esta celda. Vamos a poner el signo de multiplicar. Entonces va a ser igual a esta celda que multiplique esta de aquí. Entonces pulsamos esa celda y ya damos Enter. Lo que está haciendo aquí es multiplicar esta cantidad por esta y aquí nos da el resultado. A estas dos vamos a ponerle formato de moneda. A este formato de número así lo dejamos, pero lo centramos. Este lo vamos a poner en color verde para marcar que ese es el que debemos de variar. Esto ya no debemos de modificarlo. Si queremos calcular el sueldo de Juan, pero ahora gana 350 pesos, solamente ingresamos, le damos Enter y su aguinaldo va a ser de 5,250. Esto ya no lo vamos a modificar, solo se va a hacer la operación. Si ahora Juan gana 558.37, no, ingresamos el número, le damos Enter y ya nos calcula cuánto es el aguinaldo a pagarle a Juan por un año completo, que le estamos pagando 15 días. Entonces ya solamente vamos a estar modificando aquí el sueldo. Esto ya no lo vamos a mover. ¿Ok? Bueno, esto sería el aguinaldo por año completo. Ahora un aguinaldo proporcional. Vamos a irnos acá y vamos a ponerle aguinaldo proporcional. Igual seleccionamos aquí 4 celdas. Vamos a ponerle su marco y vamos a marcar esta también. Ahora vamos a ponerle nombre a estos renglones. Aquí sería el sueldo diario. La siguiente, días laborados. En la siguiente, proporcional de días a pagar. Y por último, el aguinaldo a pagar. Ahora vamos a pasar a esta columna de acá. Aquí vamos a poner un sueldo de 480 pesos. Días laborados, vamos a ponerle 134. Ahorita por lo pronto, ahorita vamos a meterle una fórmula ahí, pero ahorita lo dejamos así. En proporcional de días laborados, días a pagar, ahí vamos a poner una fórmula. Vamos a iniciar poniendo el signo de igual y le vamos a decir que es igual a días laborados. Nos colocamos aquí dentro de esta celda, le pulsamos y ya nos dice que es igual a la celda F7. Enseguida ahí, ya aquí en F7, ahí está el cursor, le ponemos el signo de multiplicar y le vamos a decir que lo multiplique por 15 y luego que divida entre 365. Le damos Enter y hace ya la operación. Vamos a quitarle algo de decimales. Aquí arriba es donde se quitan o se aumentan. Vamos a dejarlo con 2 decimales. Luego vamos a pasar a la celda de abajo, ahí también vamos a poner una fórmula. Vamos a iniciar con el signo de igual
y le vamos a decir que es igual a la celda esta proporcional de días a pagar y le vamos a poner el signo de multiplicar, que lo multiplique por su sueldo, por este de aquí. Le damos Enter, vamos a quitar algunas decimales, hasta ahí. Este son números. Vamos a cambiarle el formato a moneda, son monedas. Y estos dos son números, entonces todos ya los centramos. Este lo vamos a marcar en verde, que es el que vamos a estar modificando. Ahorita, aquí hasta donde va, si modificamos el sueldo, se va a modificar aquí el aguinaldo a pagar. 500. Se modifica automáticamente. Pero aquí los días laborados también tendríamos que estar yendo a un calendario y contar cuántos días. Esto también lo podemos hacer a través de fórmulas y que se cambie aquí automáticamente. Nada más poniendo en qué día está iniciando a laborar y qué día terminó su jornada su periodo laboral en la empresa. Entonces, hasta aquí podemos calcular el aguinaldo proporcional, pero tendríamos que estar cambiando estas dos celdas de datos. Vamos a hacer aquí abajo otra fórmula para ya nada más cambiemos el sueldo y lo demás se cambia automáticamente. Vamos a hacerlo aquí. Estas no, estas de aquí. Entonces marcamos la tablita. Esta la sombreamos con gris. Aquí le ponemos como título total de días laborados. En el primer renglón vamos a ponerle día de inicio. El segundo renglón, último día de labores. Y acá vamos a ponerle días laborados. Bueno, ahora nos pasamos a esta columna y aquí ponemos alguna fecha. Vamos a poner que es el 12 de marzo. Acá, ese fue su fecha de inicio. Y dejó de elaborar el 12 de agosto. Ok. Ahora, en esta celda, aquí vamos a agregar una función. Vamos a ponerle igual y vamos a empezar a escribir días. Se van a abrir aquellas que empiezan con di y vamos a elegir esta, que se llama solamente días. Le damos doble clic y nos colocamos dentro del paréntesis y vamos a poner o seleccionar esta celda de último día de labores. Esta ya nos aparece que es igual a días de la celda F13. Le ponemos una coma y luego nos vamos al día de inicio. La seleccionamos, cerramos el paréntesis y seguimos aquí y le ponemos más 1. Le damos Enter. Está aquí con la opción de personalizada. Vamos a ponerla en número. Y ya está. Vamos a centrarlas. Ahí está. Estas las ponemos en verde para saber qué son las que debemos de modificar. Y entre el 12 de marzo y el 12 de agosto hay 154 días. También vamos a quitarle los decimales ahí. Ok.
Entonces, aquí, si vamos a la tablita de aguinaldo proporcional, le ponemos días laborados, ponemos igual y le decimos igual a qué, a esta celda. Le damos enter y ya. Entonces, si Juan gana 490.89.3 y empezó a laborar el 6 de octubre del mes 10, 6 del 10, nos da negativo porque el último día de labores no lo hemos modificado. Y terminó de trabajar el 31 de diciembre. Laboró 87 días, que ya lo tomó acá, con este sueldo. Su aguinaldo es de 1.749.42. Entonces, con esta calculadora, nada más vamos a estar modificando sueldo, fecha de inicio y fecha de final. Y ya, con eso nos hace el cálculo de cuántos días laboró, cuál es el proporcional que se le debe de pagar de días y ya en dinero. Dudas o comentarios, comuníquenlas por mensajería en Moodle. Hasta pronto.